Dice la palabra de Dios que ya se ha mencionado en muchos momentos, Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová es, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria a Dios. Tenga la onda de sentarse un momentito, hermano, por favor. No voy a ampliar ni mucho menos lo que ya el Señor nos ha dado a través de su siervo. De ninguna manera, sino por el contrario, únicamente este cuarto fundamento es el cuarto. Nos falta el tercero, que es el que vamos a ver ahorita. Lleva como recomendación que usted lea la Biblia con su familia, que usted en su casa dé un tiempo para que usted lea la palabra junto con la familia, que permita que la familia participe, y esto es en los cultos familiares. Los cultos familiares que no vamos a programar de 2 horas, ni mucho menos o más, es un culto muy corto, donde hacemos oración, donde adoramos al Señor con 2 himnos a lo mejor, y tenemos una pequeña reflexión respecto a una lectura de la palabra que pudieran ser también entre 5 y 7 minutos. No se trata de dar sermones, ni mucho menos a los hijos. Y terminar, ¿verdad?, con una oración al Señor y encomendar nuestra vida, encomendarlos al Señor y poder decir juntos como el salmista: en paz me acostaré. Es algo importante que debemos nosotros considerar. Entonces, para que usted lo tome muy en cuenta, este asunto de la modelo familiar, pretendíamos que tuviera un alcance mayor, que pudiese llegar a todos los hermanos de la ICIAR por medio de las redes sociales. Se había pensado originalmente que lo manejáramos mediante Facebook y mediante YouTube, pero se complicó un poquito el poder sacarlo. Tenemos dentro de la iglesia, tiene una autorización para manejar estas redes sociales, lo que es el Facebook, el YouTube, la estación de radio que tiene la iglesia, prácticamente a su favor en todo. Y bueno, pero llegado el momento cuando se tuvieron que hacer algunos trámites legales, dijeron que no podíamos por la cantidad de audiencia que queríamos abarcar. Al grado tal que entonces nos limitaron únicamente a poder dar la escuela para padres en la iglesia central, y se tuvo una apertura hacia 100 directivos. Eso es entonces lo que está trabajando, y a partir del 18 de este mes inició la primera conferencia. En los cuadernitos o engargolados que por ahí ya tienen algunos de ustedes, por ahí viene algo de esta información. Se había planeado para que a partir de febrero se iniciara. Sin embargo, dadas las dificultades que tuvimos para poder tener los permisos, no se logró y lo tuvimos que recorrer para hacerlo a partir del mes de mayo y termina en el mes de septiembre. Así que esto es nada más a manera de información. Pues usted va a decir, es que en el cuaderno viene que empieza desde febrero y termina hasta noviembre. Sí, este plan de trabajo trianual comprende actividad en este aspecto de febrero a noviembre. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Qué pasó con enero y qué pasó con diciembre? Enero tiene la situación de que es el mes de consagraciones de los ministerios en las iglesias, y por lo tanto a veces hay algunas actividades adicionales, a veces hay matrimonios y otras actividades. Entonces la indicación e instrucción que recibimos del siervo de Dios fue que lo manejásemos en los 10 meses, de febrero a noviembre. Diciembre, ¿por qué no? Pues en el mes de diciembre hay 2 aspectos muy importantes. Uno es que hay una campaña de evangelismo que tenemos que llevar puntualmente, y tenemos el culto de Navidad, y tenemos la mesa del Señor, el culto de acción de gracias, y hay una serie de cosas que por ahí se manejan. Entonces es el motivo por el cual en el cuaderno van a encontrar desde febrero, y no es cierto. Entonces se reduce a esto que les platico. Y bueno, pues la verdad es que yo ya me quedé sin nada que decir. Como que ya
el Señor nos habló, nos dijo. Sin embargo, tenemos un tiempo, ¿no?, ya recortado, son las 12:20, nos quedan, yo quiero a partir de la hora y media exactamente. Tenemos 10 minutos, podríamos decir, para que usted nos dé su experiencia ahorita de lo que ha acabado de aprender. Yo agregaría nomás a lo que ya dijo el hermano Héctor, es que ya lo dijo y lo comentó, que usted, amado hermano, usted considere a su esposa en todos los aspectos. No le dé vergüenza ponerse un delantal o un babero, como decimos en México, para lavar los trastes. No pasa nada. Ni somos menos hombres, ni mucho menos. Debemos considerar a nuestras esposas y debemos considerar que ya no somos los jóvenes que cuando nos casamos. Ahora todos estamos cansados, un poco más avanzados en edad, y siempre la esposa sigue teniendo la misma carga de trabajo en la casa. Siempre tiene que estar al pendiente de todo eso, y más a ustedes, a nuestras esposas, a nuestras hermanas aquí que trabajan, que tienen que salir a hacer un trabajo todavía material, pues aún todavía un poco más. No se moleste si usted llega y no hay comida caliente. Ya tenemos muchas ventajas, podemos meter al microondas la comida y podemos comer nosotros. Lo ideal sería que comiéramos como familia, el padre, la madre y los hijos. No es posible debido a las situaciones que vivimos actualmente, pues por las razones que ya estamos comentando y que sea repetitivo. De ahí entonces, hermanos, que ustedes consideren esto. Pero sí me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes de los 3 fundamentos que hasta ahorita hemos escuchado. Han ustedes participado. Si hubiera un micrófono adicional, si no, yo les puedo pasar este micrófono para allá para que estén hablando. Pero sí, si hay aquí micrófonos, entonces, para que alguien que nos pueda compartir lo que ha recibido del Señor, ¿qué le parece? ¿Vale la pena que estemos viendo esto o de plano no tiene caso que lo estemos viendo? Así que vamos a participar 5 hermanos o hermanas que quieran sin problema levantando su mano para que en ese orden les demos la palabra. Ya, se abre la sesión. No todos no, uno por uno. Y de manera breve para que estemos en el rango de los 10 minutos. Gloria a Dios. Pues hermano, yo creo que este fundamento familiar es uno de los más importantes. Creo que hemos venido a comprobar y a recordar nuestro compromiso con el Señor, de que tenemos que preocuparnos y tratar de mejorar nuestra condición en todos los aspectos, personal, espiritual y familiar, hermano. Entonces yo creo que el esfuerzo que cada uno de nosotros hizo para venir y estar en este seminario pues fue de gran ayuda, de gran bendición, y nos vamos completamente fortalecidos, instruidos para saber qué hacer con nuestra familia, con la iglesia, y también, hermano, de alguna manera se ha fortalecido nuestro ministerio, y yo creo que ha sido de gran bendición el que ustedes hayan venido hasta acá para traernos esta enseñanza, hermano. Amén. Gracias, hermano. Yo creo que es un esfuerzo de todos, pero es en conjunto, y la enseñanza nos la está dando el Señor, y nos estamos llevando una hermosa oportunidad de mejorar nuestras cosas, de cómo nos ven haciendo las cosas. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Manuel. Bueno, hermanos, a pesar de todas las cosas que nos suceden y nos pasan como seres humanos, vivimos llenos de paradigmas y de tantas cosas que nos llenan nuestra mente, nuestra cabeza. A veces el trabajo nos absorbe, las actividades personales, y tenemos poco tiempo en realidad para darle al Señor lo que se merece. Hemos aprendido de esto, hermanos, que en agradecimiento a nuestro Dios se acuerda de nosotros, que no estamos solos, que necesitamos estas enseñanzas, pero no nomás para llevarnos en un recuerdo o en un apunte, sino practicarlas, ponerlas por hecho. Ahorita cuando hablaban de... Perdón, cuando hablaban de mi esposa estaba abajo y decía, voy a ir a traerla. Porque, bueno, siempre hemos andado juntos, donde quiera que vamos. Hay veces que sí, no la he llevado por asuntos, como dice el hermano, pero es que importante es que ella esté siempre a tu lado. Y bueno, ahora tenemos que recapacitar y ver que algún día le vamos a entregar cuentas al Señor.
Dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, lavándola y purificándola. Hay que santificarla, es una responsabilidad muy grande, hermano. No nomás lo que el hermano nos dijo, si la responsabilidad tan grande de presentársela limpia y pura al Señor, porque así Él presentó a la iglesia. Entonces no podemos agarrar como un trapo viejo a nuestra mujer, ni hacer cosas que no son agradables, hermanos, porque vamos a darle cuenta al Señor a nosotros, no somos nadie más. Y de estos fundamentos, hermanos, son muy preciosos, muy hermosos. Yo espero en el Señor que llevarlos en práctica, hermanos, y que haya un cambio en el hogar, y va a haber un cambio también en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Gracias, amado hermano, muchas gracias. Definitivamente, y ese cambio lo vamos a hacer con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. El tercero, hermano. Bueno, hermanos, yo creo que es una experiencia como especial, como en cada uno de las, podemos decir, de los llamados que Dios nos hace, de las convocaciones que Dios nos hace, porque siempre Él tiene palabra para cada uno de nosotros. Y bueno, yo le agradezco a Dios primeramente, hermanos, porque este trabajo que ustedes, hermanos, están llevando a cabo, pues realmente también es una respuesta a la oración que en algún momento dado le hemos hecho al Señor, viendo la necesidad precisamente de lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo, en donde estamos enfrascados, porque bueno, todos los que tenemos hijos sabemos que llega un momento en que la lucha se torna difícil, y pues solamente con la ayuda del Señor y a través de su palabra es que nos guía, nos dirige para poder sortear toda esta situación. Y pues bueno, yo creo que todo lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, pues realmente es un llamado a volvernos de nuevo a las Escrituras. No hay más por donde le demos, por donde queramos buscarle, no hay más que solamente regresar a continuar obedeciendo la palabra de Dios. Gracias, hermano. Definitivamente, yo creo que vamos a coincidir si todos habláramos, pero definitivamente es algo especial que el Señor nos está dando a todos, ¿eh? Nosotros estamos incluidos, ¿eh? Nosotros no estamos exentos. Estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro de su palabra, y esto precisamente nos está llevando a que lleguemos a un lugar, a un objetivo concreto y dar resultados, dar frutos. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo veníamos haciendo las cosas, a lo mejor de una manera muy rutinaria, y ahora tenemos que buscar mayor preparación, sobre todo mayor oración. Y en este asunto que vamos a tratar enseguida, este es fundamental. Dependemos de la oración totalmente para que el Señor manifieste su gracia y su misericordia. Hermano Willy. Sí, hermano, de grande bendición, ¿verdad? Porque pues al principio aquí se había acordado, pues en la planeación estaba una actividad de varones de zona, ¿verdad? Y pues Dios tenía en proyección este aspecto. Su tiempo de usted estuvo en las manos de Dios. El tiempo de nuestro hermano, pues a pesar de lo que pues, nos está comentando que está viviendo con su familia, pues prácticamente le rogamos al Señor que el Señor bendiga a su familia y fortalezca la vida de su esposa. Y viendo, hermanos, de que pues en realidad es el punto de partida, hermanos, para que las cosas que nosotros hagamos como sociedad de varones, como presbiterio de la fraternidad de varones, pues empiecen por el lado donde deben empezar, ¿verdad? De la familia, el hogar, y siendo así, hermanos, transmitirle lo mismo a la sociedad local, transmitirle lo mismo a la sociedad en la que nosotros vivimos. Y pues de grande bendición, hermanos, yo me he gozado personalmente, ¿verdad? Aunque siempre estamos viviendo esa situación, porque pues nuestros hijos, ¿verdad?, son adolescentes y estamos en esa situación en la que ellos quieren algo diferente, algo que salga de la rutina, algo que les haga a ellos atractivo, buscar de Dios, y en la que ellos piensen que hay algo nuevo, que el Señor siempre está trabajando con nosotros. Y pues lógico, hermanos, esta es una herramienta que nosotros podemos usar a diario, ¿verdad?, en nuestras familias. Entonces yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, por los hermanos también. Pues un momento para agradecer a los pastores que escucharon el llamado del Señor. Yo sé que muchos quisieron venir también y no pudieron, pero ahora sí está de nosotros, ¿verdad?, seguir invitando a los hermanos pastores para que nos ayuden, y con el permiso de ustedes, con el apoyo de ustedes, ¿verdad?, y con la autoridad de ustedes también, podamos trabajar en las diferentes zonas en donde
pues Dios, ¿verdad? Nos va a permitir a través en esta zona, a través de nuestro hermano Manuelito, en la zona de Chicago, ¿verdad? A través allá con nuestro hermano Antonio Manzanares, nuestro hermano Lemuel Sánchez, y ahí en Georgia pues con nuestro hermano Jorge Chávez. Entonces nuestro hermano Miguel Tobar también se ha unido para trabajar en la zona sur de Georgia. Entonces pues creo, hermanos, que vamos bien, vamos por buen camino. Hay que escuchar la voz de Dios, y para mí en lo personal, hermanos, de grande bendición. Eso es lo que suena como el Señor nos lo está dando, como se había programado, una capacitación de discipulado. Eso es lo que es, hermanos, y yo me alegro y me gozo porque el Señor, hermano, ha estado con nosotros. Gracias, hermano Willy. Queda la quinta para alguna ministra o hermana que quiera hacernos favor de compartir su comentario. Gracias, hermana Lupita. La hermana Lupita, esposa del hermano Juanito. La paz de Dios, hermanos y hermanas, pues decía nuestro hermano que compartiéramos una experiencia que hayamos tenido en estos 2 días, ¿verdad? En lo personal, hermanos, antes de que llegara el momento para estar aquí, hermanos, pues mi esposo me comentaba que iba a haber esta capacitación. Cuando él me decía, pues había gozo en mi corazón, porque yo les decía, pues sí, yo quiero ir, y el Señor conocía mi corazón. Pero al transcurso, como fueron pasando los días, hermanos, hubieron venido problemas, situaciones que cada vez en su momento había como que ese obstáculo para que yo pudiera estar aquí. Y alabo al Señor y glorifico al Señor porque en medio de todos esos problemas, esas situaciones, la presencia del Señor ha estado aquí y ha capacitado el Señor mi vida. Y es por eso que yo alabo y glorifico al Señor, hermano, porque el Señor ha estado con nosotros, su presencia del Señor ha estado con nosotros, y esta capacitación ha motivado más mi vida, ha fortalecido mi vida, y en los aspectos de que he aprendido, quiero ponerlos en práctica. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermana Lupita, muy amables. Gracias a todos ustedes. Sé que todos tienen un comentario, tienen una opinión. Sin embargo, bueno, era parte únicamente de que compartiéramos lo que estamos nosotros percibiendo a través del Señor, a través del Espíritu Santo, cómo se requieren cosas para que nuestra vida tenga un giro encaminado directamente hacia el blanco, hacia la perfección, hacia el Señor, hacia nuestro Dios. Que nuestra vida por ahí entonces cada día sea mejor. La hermana Lupita mencionó también otra cosa, los problemas. Definitivamente el diablo no está contento ni está conforme y se anda atravesando y anda queriendo hacer destrucción de nosotros. Pero hay poder en la sangre de Cristo. No podemos echarnos hacia atrás ni retroceder. La Comisión General de Varones se compone de 8 miembros. Hace 15 días que a nuestro hermano Héctor lo asaltaron, o trataron de asaltarlo totalmente. Cuando nos compartió esto, nos pusimos en oración, el grupo de varones, y platicamos con el Señor. Pero para entonces ya su suegra estaba muerta y estaba acá en Estados Unidos. Entonces el trámite tremendo de poder hacer todo esto. Y yo notaba, no me lo dijo nunca, pero lo percibí que él tenía cierta duda en cómo hacer para decirme no, cómo venir o cómo dejar allá al pendiente las cosas, la familia, las críticas, los dichos, el respaldo a su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le rogaba al Señor en manera particular, y yo le decía: Señor, yo te ruego, si es tu voluntad, pon el remedio en esta situación. Amén. Hay otro hermano que tiene visa y que algunos conocen, mi hermano Toño, creo, se acuerda de él, Raúl Ledesma. Pero Raúl Ledesma entró a un diplomado de la propia iglesia en Portales y están, entonces tienen que estar, no pueden fallar para nada, si no, no se los valen. Y entonces, pues ahí donde estaba, he salido solo a Guadalajara 2 veces porque de 8 se hace 1. Entonces los ataques y los problemas son difíciles. Y mi garganta ya no es la de hace 40 años, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más complicada. Pero mire usted que Dios ha sido grande y maravilloso. ¡Gloria a Dios! Le permitió a su siervo, a mi hermano Héctor, estar con nosotros. El Señor acomodó las cosas allá en Oaxaca de tal manera que todo saliera bien. Él, como ya lo dijo, estuvo en contacto con su esposa. Todo salió de maravilla, se puede decir, en lo que hace a la organización, logística, llevar a cabo los trabajos que tenían que hacerse, culto de consolación, etcétera, etcétera. Dios está con nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, o sea, no podemos retroceder. No hay nada que nos detenga.
Amén. Solamente cuando el Señor determine hasta aquí llegaste, bueno, hasta ahí llegamos. Pero cuando lleguemos a ese límite, que nuestra partida sea directamente al lado del Señor. Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, hermanos, pues vamos a continuar en esta tarde ya estamos en la tarde y nos falta el cuarto fundamento. Dije que es el tercero y ahorita lo vamos a ver como cuarto, porque el Señor ha acomodado las cosas de acuerdo a cómo Él considera. La llenura y el poder del Espíritu Santo es el fundamento. No puede ser el último, siempre será el primero. Amén. Porque de ahí viene el poder para el cristiano. De ahí depende todo lo que tenemos que hacer. Pero como el Señor ha ido acomodando las cosas de tal manera, dentro del plan de trabajo está en tercer lugar. Bueno, y ahora nosotros lo pusimos prácticamente en último lugar. Pero esto para hacer un poquito más de énfasis en relación a que el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que nos recuerda todas las cosas, tiene preparada para su iglesia, para sus directivos, para sus pastores, para sus ministras, para todos aquellos que estamos en alguna situación de servicio hacia el Señor. Esto entonces quiere decir que debemos hacer esfuerzos más allá de lo que ahora hemos venido haciendo. Le invito para que abramos la palabra del Señor, busquemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y vamos a hacer una lectura en el verso número 1 y en el verso 14, si son tan amables. Tenemos ahí puesta estas diapositivas y a lo mejor me voy a salir un poquito de eso. Nosotros cuando estamos preparando todo eso lo teníamos preparado de otra manera y bueno, pues el Señor es el que acomoda las cosas y nos sujetamos al Espíritu Santo precisamente. Gloria a Dios. Entonces ahí va a quedar ahorita esa figura únicamente con el poder del Espíritu Santo, porque recordamos el acontecimiento que nos narra el libro de los Hechos, en su capítulo 2, del verso 1 al 4 fundamentalmente, y todo el capítulo nos sigue recordando las cosas. ¿Tiene usted su cita, amado hermano? Damos la gloria al Señor. Dice así el Señor en su palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del... Perdón, ¿no lo encontraron? Sí, ¿verdad? Bueno, juntos, unidos, por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Tenga la bondad de sentarse, hermano, por favorcito. Hay un manual, un librito que se llama precisamente El Espíritu Santo, su doctrina. Ayer platicábamos con el siervo de Dios, su hermano Abraham, y por ahí nos hizo algunas acotaciones que se vieron desde un principio. Y bueno, no voy a versar en ello porque únicamente fue a manera de un señalamiento que sigue por ahí. Está compuesto, hermanos, de 17 capítulos. Tiene 17 capítulos. Es recomendable que todo pastor, toda ministra te cuente también con ello y que pueda tener la oportunidad de leerlo, de adentrarse a él, compartirlo, porque se requiere para que nosotros estemos en esta constante, en esta súplica, en este ruego delante del Señor, para que cada hermano de la iglesia, cada varón cristiano, cada uno de los miembros de la congregación pueda estar en la búsqueda de la llenura y el poder en el Espíritu Santo. Requerimos nosotros mantenernos entonces en una constante, y para ello tenemos que conocer entonces cuál es o quién es el Espíritu Santo. En este libro manual, nos habla en primer lugar de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo y lo separa en dos partes. La primera es que el Espíritu Santo es una persona. Y la segunda, que el Espíritu Santo es una persona divina. Gloria a Dios. Y lo conocemos como el Consolador glorioso. Amén. Y lo conocemos como la tercera persona de la Divina Trinidad.
Amén. y lo conocemos como que es Dios también. Gloria a Entonces, Dios. hermanos amados, debemos ir viendo y conociendo esto. El segundo capítulo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y ahí nos va diciendo y llevando a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de las citas bíblicas, de qué manera se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El número 3 es el Espíritu Santo y Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Siempre antepongamos, sobre todo cuando decimos Jesús, como dice la Biblia, nosotros tenemos que decir nuestro Señor Jesús o nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Aarón nos ha recalcado mucho esto, nos ha recomendado mucho esto, porque Jesús, así se escribió en la Biblia, así está. Pero ahora mucha gente es Jesús, el de la esquina, el panadero es Jesús, el lechero es Jesús, el carnicero es Jesús. Entonces tenemos que distinguir que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que apropiárnoslo. Si nosotros somos de Cristo y Cristo vive en nosotros, entonces nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere se lo comparto, pero si no es mío nada más, Yo sí lo llevo en mi corazón y usted necesita llevarlo, tenerlo siempre en su corazón. Cuando Él está gobernando nuestro corazón, nuestra vida, el Espíritu Santo nos lleva y nos conduce de la mano y nos recuerda todas las cosas. El capítulo número 4 es los nombres del Espíritu Santo. Bueno, tiene nombres. Pues sí, en la Biblia nos da algunos detalles respecto a esos nombres. Yo no voy a entrar en ese detalle porque si no, no me va a alcanzar ni siquiera la hora y media que me corresponde. 1 hora 20 minutos, ya no es la hora y media. Entonces, hermanos, para que únicamente a manera de referencia, que usted se interese, que usted pueda conseguir y tener la oportunidad de tener este libro hermoso. Después viene como quinto los símbolos del Espíritu Santo. Hay símbolos, sí, desde luego hay símbolos. No voy a entrar en detalle nuevamente, pero un símbolo, por ejemplo, alguno que me diga. Fuego, agua, viento, aceite, muy bien. Paloma. Muy bien, no, ustedes se saben todas. Yo creo que alguien de ustedes va a venir a ayudarme aquí hoy por hoy, la verdad. Decía Héctor al principio, la garganta ya nos ayuda mucho. Y ese amigo que nos fue casi a tirar la puerta anoche, no sé si el hermano Abrancito lo escuchó. La verdad es que a 2 de la mañana y pateando la puerta y gritando allá. Y luego no nos contestaron en la administración, pues lo queríamos bajar, pero no fue posible. Pero bueno, es otra cosa. El 6, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Entonces es importante que lo conozcamos. El 7, el Espíritu Santo y la conversión. El 8, el Espíritu Santo y la santificación. El 9, el Espíritu Santo y la iglesia. Ya nos involucra, nos introduce y nos lleva, y de ahí la gran necesidad, la gran importancia que cobra que el Espíritu Santo esté en la iglesia de Cristo. Aquí hay una iglesia reunida, abajo hay una iglesia reunida, y en muchas partes del mundo la iglesia está reunida hoy, porque hoy es el día del Señor. Entonces este día se dedica para servir y dar la honra y la gloria a nuestro Dios. El número 10, el Señor promete el Espíritu Santo. Usted lo recuerda perfectamente. Amén. Sí, allá en el profeta Malaquías, ¿verdad? Ándele, pues sí. Nomás el hermano Toño nos contesta. Déles chance que nos contesten los demás, hermano. El profeta Joel, sobre los postreros días. Y esos postreros días se cumplen precisamente con la venida del Espíritu Santo que nos narra Hechos 2:1-4, ¿verdad? Entonces, promesa del Señor cumplida. Todas las promesas del Señor se han cumplido y se siguen cumpliendo. Y todas las promesas del Señor Jesús son el apoyo poderoso de nuestra fe. Cantamos con seguridad, con propiedad, porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros y en nosotros. El 11, el bautismo con el Espíritu Santo. El 12, el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, ese derramamiento del Espíritu Santo también viene de una manera muy especial a través de los dones que el Señor concede. ¿Y cuántos dones tenemos? 9. 9 dones, distribuidos en 3 partes, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Ustedes se lo saben de memoria todo. El 13, el Espíritu Santo favorece el trabajo misionero. Algo muy importante, ¿no? Porque el Señor siempre va delante de aquellos hermanos nuestros que andan predicando el Evangelio y llevando las buenas nuevas de salvación, que aunque nosotros también deberíamos ser misioneros,
porque tenemos que compartir la palabra de Dios. A mí me dio de manera particular mucho gusto escuchar en la mañana que había como 13 o 15 almas nuevas ahí abajo. Y bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios porque su palabra sigue haciendo y cambiando y transformando a las personas, haciendo nuevas criaturas. Y hermano, cuando usted comparte esto, cuando usted tiene esta bendición, dice el Señor que estas serán las joyas que brillarán en la corona que nos dará el Señor. Entonces hay algo que sí debe llevarnos y movernos siempre a buscar que esa corona esté llena de joyas preciosas cuando usted lleva a alguien a las plantas de Dios. El número 14, los dones del Espíritu Santo, la importancia del estudio de los dones espirituales, que son los dones del saber, los dones del hablar, los dones del actuar. El número 15, el mensaje del Espíritu Santo que da a las iglesias. El 16, el Espíritu Santo y el regreso del Señor. El Señor no tarda, el Señor está a la puerta, Cristo viene pronto, Él ya viene, por eso quiere que usted y yo estemos cada día más capacitados, mejor enterados, mejor entendidos, mejor preparados en todos los aspectos para que podamos estar presentes en ese acontecimiento glorioso de la segunda venida, que previamente viene el Señor en las nubes para llevarse a su iglesia. Ya la iglesia se va de esta tierra. Amén. Porque aquí no está su vivir, su morada. Aleluya. Volaremos con Cristo a los cielos. Gloria al Señor. Estaremos con Él y entonces cuando Él tenga la indicación del Padre de venir a la tierra, vendremos con el Señor. Amén. Ya vendremos con Él. Bendito sea su nombre. El número 16, el Espíritu Santo y el regreso del Señor. El 17, el Espíritu Santo y el nacimiento del Señor Jesús. Bueno, eso es lo que nos tenemos detallado en este librito que ya les mostré y que de alguna manera el Señor nos pone al alcance para que podamos trabajar sobre él. Muy bien. No sé si somos conscientes, yo creo que sí, todos estamos conscientes, amados hermanos, de la importancia de tener la llenura del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida no podemos hacer nada. Seremos muy capacitados secularmente, tecnológicamente, nos habremos preparado en las mejores universidades del mundo, pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no tenemos nada. No podríamos hacer nada. Tendríamos entonces que, para que podamos compartir la palabra de Dios, se requiere que haya el poder en nuestra vida. Si el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida, sin duda cualquier empresa espiritual en primer lugar y empresas incluso particulares, materiales, el Señor siempre va a prosperar nuestra vida. Por ello es que la verdad es que anhelamos con todo el corazón, y la súplica nuestra es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque nosotros creemos que al tener el Espíritu Santo en nuestra vida como una unción fresca, como sobre nosotros, entonces tendremos el valor necesario para compartir que Cristo es el Salvador de las almas. Amén. Aleluya. Aquel Pedro, antes de que tuviera esta bendición del Espíritu Santo, pues era muy atrevido. Sabemos que era muy atrevido, agresivo, valiente, trabajador y letrado, ¿verdad? Pues no tenía nada, pero una vez que pasa esas tremendas vergüenzas con el Señor cuando lo niega y demás, después cuando es lleno del poder del Espíritu Santo, en esa predicación que tiene el Señor, salva. ¿A cuánto salvó? 3,000. Como a 3,000 personas. Qué maravilloso es entonces el poder glorioso del Espíritu Santo en nuestra vida. De ahí cobra mucha importancia para que entonces nosotros podamos tener esa seguridad y poder aplicarlo en primer lugar en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces ahí es donde tiene el varón cristiano, donde tiene el dirigente cristiano, el que tiene esta responsabilidad delante de Dios. Sobre todo, el varón cristiano retoma el lugar que le corresponde, retoma esa encomienda del Señor para que él se dé cuenta que él es la cabeza del hogar. La cabeza del hogar, y lo que ya el Señor nos ha entregado y nos ha enseñado, bueno, nos está conduciendo precisamente para que lo llevemos a cabo, pero por sí solos no vamos a poder. Se va a requerir entonces que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, con nosotros, y podamos entonces
llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Gloria a El Dios. Señor Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría otro consolador. Esto es bien importante. Si buscamos San Juan 14, 15, 17, podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios en la Biblia, porque dijimos que estamos trabajando sobre modelos bíblicos, la importancia de la lectura de la Biblia, y entonces todo lo que nosotros estemos diciendo, hablando y compartiendo, tenemos nosotros que apoyarnos en la palabra de Dios. Ahí como está usted, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Dos cosas, resaltamos dos cosas, hermanos amados. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque aún desconoce quién es el Salvador glorioso, el Hijo de Dios. Sin embargo, para nosotros sus hijos que le conocemos, es una promesa de verdad. Es algo que nosotros podemos tener y aspirar porque nosotros conocemos quién es el Espíritu Santo. Entonces, pero la segunda parte es que mora en nosotros. Gloria a Dios. Está en nosotros. Amén. Pero necesitamos entonces que las manifestaciones del poder del Espíritu Santo del Señor estén y nos muevan a que tengamos que compartir a otros que Él es quien da el poder. Él es el que nos levanta, nos sostiene y nos conduce. Por ello, lo primero tenemos que poner en práctica amar los mandamientos del Señor. Entonces, decimos que sí los amamos. Fíjese bien, decimos que amamos los mandamientos del Señor. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Nos preguntan y decimos, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero recibimos una orden del Señor Jesús. Y entonces como que ya queda por ahí cierta vagancia, cierta duda. Dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego entonces, ¿por qué entonces no estamos leyendo la Biblia? ¿Por qué estamos considerados como analfabetas bíblicos? Pues sí, porque a veces leemos y seguimos en las mentiras. Cantamos, pero cantamos mentiras. Y decimos: yo te seguiré en el huerto por la vía dolorosa. Pues una mentira, porque el día que tenemos un problema grande, pues el primer paso es cuánto tengo de dinero, voy al hospital y cuánto me va a costar la salud. Entonces no acudimos primero al médico divino. ¿O no acaso el Señor dice en su palabra que Él es el que cura nuestras enfermedades? Amén. ¿No dice Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, los arrojó en lo más profundo de la mar y ya no tendrá memoria de ellos? Pero entonces nos hace falta que combinemos exactamente lo que el Señor está mandando a través de su palabra, que leamos su palabra y que nuestra vida esté fundamentada en la palabra del Señor, y de ahí entonces sí vamos a creer todo lo que la palabra dice, lo que nos aconseja que hagamos, y entonces sí estamos amando al Señor. Gloria a Dios. Decimos que dice la palabra del Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero resulta que alguien se nos atravesó sin decir agua va y casi nos pega o nos salimos de la carretera. Y se nos olvidó que éramos cristianos y algo adicional dijimos, ¿no? Le recordamos cosas y pedimos, ojalá y te estrelles adelante, ¿no? Entonces hay cosas que no están realmente en nuestro corazón. Nuestra mente está imbuida todavía por las cosas materiales, humanas. Entonces al Espíritu Santo lo tenemos, sí, ahí está. Y Él, como todo caballero, respeta nuestras decisiones porque tenemos un libre albedrío, pero no está en nosotros moviéndonos porque no le hemos dado la oportunidad, porque no lo dejamos que actúe. Tenemos que dejarlo entonces que actúe en nuestra vida para que de esa forma entonces nosotros seamos bíblicos en todos los aspectos. Se me atravesó aquel, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te perdone por no saber manejar, pero hacerlo en el amor del Señor. Entonces, quítense de vosotros ira, todo enojo, toda maledicencia,
Entonces, si para ello tenemos que estar entonces en la Biblia, tenemos que tener en nosotros realmente viviendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, para que seamos realmente vencedores en todo. Este otro consolador, el Espíritu Santo, entre otras muchas cosas más, tenía y tiene la función de enseñarnos y hacernos recordar. Él nos recordará todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entramos a momentos como estos que hemos tenido en los 2 días, de estarnos capacitando, estamos en la palabra de Dios. Estamos haciendo tal cual el Espíritu Santo anhela y desea que estemos nosotros cada día. Entonces, hay que llevarlo a la práctica, no solamente de dicho. Hay que hacerlo en los hechos, hay que compartirlo en los hechos, hay que enseñarlo en la iglesia, hay que enseñarlo a los varones, hay que platicarlo con los varones, hay que buscar la combinación, pero darle siempre al Señor el primer lugar por medio y a través del Espíritu Santo. Amén. De esa forma entonces nuestras situaciones, nuestras dificultades y nuestros problemas serán siempre resueltos por la preciosa mano del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay muchas cosas que tenemos en mente, sí, porque hemos leído la Biblia. Yo no sé usted cuántas veces ha leído la Biblia, pero las que usted haya leído, el Espíritu Santo es el que va a estar recordando lo que usted pudo observar a través de sus lecturas. Posiblemente diga usted, yo le llevo 10 veces leída, 15, 20, 30, 40, 50 veces leída la Biblia, ¿no? Porque si leyéramos la Biblia una vez por año, cuando menos, algunos que tenemos ya alguna edad mayor, pues yo creo que cuando menos deberíamos haberla leída 50 veces, ¿verdad? En el año. O algunos otros que ya tienen algún conocimiento pleno de hace 30 años en la palabra de Dios, conscientes, si la han leído 30 veces, pues gloria sea al Señor, pero si no la han leído ninguna, entonces sí necesitamos conocimiento de parte de Dios y necesitamos entonces que el Espíritu Santo venga a hacer su obra gloriosa, recordándonos a nosotros todas las cosas y nos enseñe cómo hacerlo cada día para la gloria bendita de nuestro Dios. Cada día podemos tener la oportunidad de que nos lleve a conocer toda la verdad de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que leíamos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. Y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo todavía aún más allá, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Señor Jesús. Aleluya. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer esto, no podemos tener este conocimiento, no podemos nosotros entonces basarnos y decirlo y compartirlo. Es bien importante entonces que nosotros nos preocupemos cada día por esta insistencia y necesidad de la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos lograrlo, hermanos? Pues necesitamos redoblar el esfuerzo en la oración, leer nuestra Biblia, leer la palabra de Dios, nuevamente la dependencia total de la lectura bíblica. Planes de lectura, muchos hay, no tiene caso que recomendáramos y dijéramos ahorita hay que tomar este o aquel o el otro. En la revista revista Nueva Raza, nuestro órgano informativo y además de apoyo como medio de gracia en el aspecto de temas de todos los grupos y de la escuela dominical, hermanos, vienen planes de cómo podemos leer la Biblia, pero entra el año, leemos parte de Génesis y ya nos olvidamos. Por ahí se quedó entonces, y de nada sirvió ese plan. Ahorita se ha recomendado que leamos el Nuevo Testamento en 40 días. Esto a través de una aplicación que se llama EBC, que usted conoce, muy hermosa porque empieza del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, y trae algunas informaciones que nos dan al inicio, sobre todo cuando lo escuchamos electrónicamente. Hay que aplicarlo. El Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, la Secretaría de Ministerio Espiritual lo planeamos para que se lea en 3 años. Imagínense, el Antiguo Testamento en 3 años, pues es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, yo creo que requeriríamos menos tiempo, pero se nos están presentando alternativas, facilidades y lo que sea. Si estamos en el Señor, si estamos orando, si estamos en la Biblia, si estamos escuchando la recomendación del Señor, seguramente cada día, antes que nada y antes que otra cosa, será nuestra oración y será una lectura de la Biblia. Pero que lleva mucha prisa, bueno, pues hay que quitarle un poquito al sueño de tiempo y a lo mejor hay que quitarle los 10, 15 minutos o media hora y le ponemos 20 a la oración y 10 a una lectura bíblica para que el Señor entonces tenga para nosotros la enseñanza durante el día y el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Aleluya. Esa sería la forma, porque de lo contrario, pues si no oramos, si no leemos la Biblia, ¿cómo queremos que entonces el Espíritu Santo venga y haya una manifestación de ese poder en nosotros? No puede ser posible. Sabemos, hermanos, que cada día la situación de nuestra vida está un poquito más complicada, como que estamos muy acelerados en todas las cosas. Bueno, hasta yo me acelero al hablar a veces, casi siempre, pero bueno. Entonces, por lo regular nosotros estamos corriendo, no le damos los espacios. Y en la tarde-noche llegamos ya cansados, ya no queremos saber otra cosa, ni mucho menos. A veces que nos llegamos ya al hotel y creo que 2 veces hemos prendido la televisión porque hay béisbol que me gusta. Pero de ahí para allá, ni caso a la televisión, ahí está de adorno, para nada. Entonces queremos siempre buscar y darle el primer lugar al Señor. Pero ¿quién va a trabajar en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer esa obra maravillosa para la gloria bendita del Señor. Verdad y conocimiento que nos llevará a enfrentarnos a todo lo que se opone a Dios y a testificar sin ningún tipo de duda o temor. Sí, luego a veces, por ejemplo, pues nos preguntan algunos hermanos, pero es que no tenemos nosotros experiencia para poder predicar a los que no conocen al Señor. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo evangelizar? Pues es que queremos nosotros, dicen, hermano, le toca ir a aquella colonia a evangelizar. Y usted agarra y como aquellos hombres, que yo no quiero decir el nombre, pues ya se dijo, los testigos de Jehová, mal llamados, testigos, llegan a un lugar, los distribuyen y agarran por rutas y se van y cada miércoles y sábado el tocadero de casas, ¿no? Pero ellos ya lo están haciendo, de una manera u otra lo están haciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? O sea, a veces los vemos, a veces los criticamos, pero nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un método importantísimo, especial, la recomendación. Primero, orar. Si vamos a hacer una campaña en colonias, en alguna parte, en un lugar público, lo que sea, la iglesia primero se pone a orar. Primero le ponemos en las manos de Dios el lugar. Segundo, deberíamos darle un recorrido al que pretendemos ir a evangelizar o donde vamos a llevar a cabo la campaña. Estar allí orando, no vamos a estar con gritos y mucho menos, pero vamos a estar dándole vueltas. En la Ciudad de México hubo 7 campañas en el Zócalo de la Ciudad de México y fuimos convocados para que antes de iniciar el trabajo hiciéramos un recorrido alrededor de los lugares donde íbamos a andar. Bueno, hasta la catedral le dimos vuelta para decirle al Señor que destruyera la obra del maligno. Y entonces cuando nosotros ya vamos en las manos de Dios, cuando vamos guiados, ungidos por el Espíritu Santo, seguramente que hay respuesta. Y siempre el Señor dio respuesta a estas campañas en la Ciudad de México. Están establecidas estatutariamente, tenemos que considerarlas, tenemos que llevarlas a la práctica, tenemos que hacerlo, pero todo en el orden de Dios. Tenemos nosotros entonces que planear, programar en el orden de Dios. Si nosotros entonces oramos previo a todo esto, y aunque no sepamos nosotros ser muy buenos predicadores, yo soy muy mal predicador, entonces normalmente me cuesta mucho trabajo. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y todas las cosas nos ayudan a bien para la gloria de nuestro Dios. Eso debe ser lo importante entonces en esto de la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, como un fundamento constante, permanente. Desde el año de 1959, por ahí los acuerdos de una convención que hubo, se llamaban convenciones anteriormente. Una convención que hubo de los varones, se estableció la búsqueda y llenura del Espíritu Santo. Se estableció cultos matutinos, se estableció los cultos con los varones en martes, se establecieron muchas cosas, el culto familiar y muchas cosas. Y a esa distancia, hoy día todavía, pues el Señor nos pone en la mesa, nos pone en el cuaderno, nos pone en el apunte, para que estemos recordándolas. ¿Por qué no lo hemos tenido?
Pues porque no hemos insistido. El Espíritu Santo es elemental, fundamental, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros y junto a nosotros. Está con nosotros, sí. Está en el mundo, sí. Y está para ayudarnos, está para conducirnos al Señor, sí. Pero no le hemos dado el lugar preponderante que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida. Tiene que estar entonces esto en nosotros. Tenemos que entenderlo para que podamos ser nosotros vencedores. Cuando la Iglesia Cristiana Interdenominacional nace, el siervo de Dios, nuestro hermano Josué Mejía, pues usted ha visto en la historia, buscaba medios, buscaba formas, buscaba cómo hacer para que llegara la gente al templo. Y no, aparentemente no había ninguna forma del cómo. Por ahí el hermano incluso dice que pensó poner campanas para llamarlos, para invitarlos, a hacer kermeses, a hacer fiestas sociales, pero no era el camino correcto. Cuando alguien le dijo que en alguna iglesia de cierto lugar había mucha oración, muchas ventajas, muchas bendiciones, el hermano se dio una vuelta y vio que la gente lo primero que hacía era llegar al altar a orar. Era orar. Ah, dijo, el secreto está en la oración. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos orando nosotros? Hicimos un comentario y lo reitero con mucho respeto. Iniciamos y en menos de 5 minutos ya estábamos listos. No. Este es como los carros viejos, como yo. Un carro viejo había que prender la máquina y tenerlo calentando ahí los 10 minutos para que no se parara el camino. Hoy no, son muy modernos. Hoy se arranca el switchazo y nos vamos, ¿no? No pasa nada. Entonces necesitamos nosotros llegar primero a tener una relación con Dios. Tenemos que platicar con Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Mire usted, ¿será indispensable pedirle perdón a Dios? Por supuesto que es necesario. Pero somos pastores, somos directivos. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Daniel, aquel hombre de la Biblia, aquel profeta de Dios, era un hombre que cuando hace una oración a Dios, él está diciendo, hemos pecado. Él no pecaba, era un hombre de Dios. Él dependía de Dios, vivía por Dios y para Dios. Sin embargo, en su oración que él realiza, que lleva a cabo, él se está echando la culpa del pueblo. Mi pueblo y yo hemos pecado delante de ti. Tenemos que entonces llegar con reconocimiento, con humildad, con sencillez de corazón. Y tenemos que hacer una oración entonces, más allá de ese poquito tiempo. Un día en la iglesia donde asisto, un hermano tocaba la alabanza. Llegó exactamente faltando 1 minuto para la hora en que tenía que empezar la alabanza. Llegó, dobló una rodilla, abrió el himnario y empezó a ojear. Y a la hora de estar al frente empezó a tartamudear. Lo dejaron. Yo no lo hubiera dejado, ¿verdad? Pero no me tocaba a mí. Lo dejaron dirigir. Y bueno, los hermanos bostezaban, los hermanos no podían ni cantar. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no vamos a hacer nada. El ministro del Señor, el que está en la obra de Dios, el que le toca la dirección, el que está, aunque esté en la última banca, tiene que estar orando. Y si pasamos al altar mejor, necesitamos orar, pero ¿cuánto tiempo? Si dicen que son 20 minutos, vamos a orar 20. Si es 30. Si desde llegué corriendo, pues ni modo, me quedo en el altar a completar mis 30 minutos para que el Señor entonces toque nuestro corazón, el Espíritu Santo entonces haga una renovación de nuestra vida y entonces sí podamos darle la honra y la gloria al Señor. Dios es digno de que le alabemos, amén, que le adoremos, que le glorifiquemos. Es que tengo que cantar, sí tengo que cantarle, forzosamente, y más aún si me toca trabajar en su obra o ministrar, debo estar antes. Hay una situación que nosotros habíamos contemplado en muchas partes, y en lo particular lo digo por la iglesia a la que asisto. Anteriormente los chicos llegaban y estábamos empezando la oración y estaban afinando guitarras y haciendo ruido y el teclado y todo. Y un día me levanté y le digo, chicos, si van a hacer eso, mejor ahorita váyanse allá afuera, hagan su afinación y todo. Cuando tengan todo listo se vienen a orar y después de orar entonces ya trabajan. Pues me costó una regañada de mi ministra, de mi pastora, ¿verdad? Pero de todas maneras no los dejé ministrar. Digo, no, o sea, no se trata de que vengan, no se trata de lucirse. El ministro, aún el de la música, ministra para Dios. No es un músico de la calle, no es un músico que quiere venir a quedar bien, no. Tenemos que prepararnos para que entonces el Espíritu Santo se manifieste. Nosotros detenemos las bendiciones, no damos lugar a que el Señor
tome el lugar que le corresponde en nuestra vida y podamos entonces ser verdaderos ministros, servidores del Señor y darle la gloria y la honra porque el Señor es digno de ello. Bendito sea el Señor. Para siempre. El Espíritu Santo cumple su misión. Esta tentación, que más bien parece una confrontación preparatoria para otra de mayor importancia entre el príncipe de este mundo y el Hijo de Dios, al medirse con las fuerzas que ambos dispongan en este momento, las de una son carnales y las del otro son espirituales. Cuando el enemigo de nuestras almas nos deja llevar a cabo una preparación necesaria para servir al Señor, siempre seremos entonces dependiendo de fuerzas materiales. Pero nosotros no dependemos de lo material, dependemos de lo espiritual. La vida espiritual entonces debe reflejarse. ¿De qué manera? Cuando el Señor pone en nosotros su Espíritu y el Espíritu Santo nos guía y es el que nos dice: a veces cantamos Santo Espíritu, dirige tú mi pobre corazón, pero pues nomás lo cantamos, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que humillarnos, doblegarnos, hacer que el Espíritu Santo nos transforme, nos mueva, nos cambie, y de esa manera entonces ser verdaderos servidores del Señor y verdaderos adoradores, porque Dios busca quien le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, para que de esa forma el nombre de Dios sea glorificado para todo. De lo contrario, entonces no estaríamos de esa manera. Al leer el contexto del capítulo 4 de San Lucas, encontraríamos más detalles de esto, pero no voy a abundar en ello. Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de ser un triunfador, ni un buen predicador, ni un buen exégeta, ni de un montón de cosas que creemos que son y no son. Pero el Señor, en su maravillosa misericordia, dice: recibiréis poder Aleluya. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sobre nosotros. Está con nosotros. Debe estar sobre nosotros. Debe estar sobre nosotros. Debemos darle ese lugar que le corresponde. Ser lleno del Espíritu Santo significa, como discípulos del Señor Jesucristo, estar capacitados y convenientemente preparados para enfrentarnos a cualquier adversidad, utilizando los medios que el Señor concede para la gloria de su precioso nombre. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos entonces, hermanos, cumplirle, obedecerle al Señor. Si somos obedientes al Señor, todo esto puede suceder para la gloria de su nombre. Dice el Santo Evangelio según San Lucas 6, del 11 al 18, el que yo le leo, para que usted lo pueda seguir con su vista, si me hace favor. Gloria sea al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. 6, 11, 18. Dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podría hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos fueron aquellos que el Señor llamó para que trabajaran en su obra. Y en un principio eran tan materiales, humanos como cualquiera de nosotros. Pero el Señor tenía preparada una enseñanza, una capacitación para ellos durante un tiempo. Un tiempo que fue 3 años y fracción, pero el Señor los capacitó debidamente. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos está capacitando a nosotros todos los días. Es cierto que ayer y hoy hemos enfocado directamente estos 4 fundamentos que van a servirnos posiblemente de una mejor manera y base de orden en las cosas que venimos haciendo. Pero, hermanos, cada día el Espíritu Santo está para capacitarnos y necesitamos entonces pedir que Él cumpla su propósito en nuestra vida, porque Él ha puesto medios de gracia a nuestro alcance que podemos llevar a la práctica con la convicción de que por lo expuesto que la llenura del Espíritu Santo nos va a conducir inmediatamente a situaciones espirituales extremas que tendremos que resolver también espiritualmente, echando mano o recordando toda la enseñanza en Cristo Jesús que se ha recibido
que seguimos recibiendo, que seguiremos recibiendo siempre y cuando nosotros nos adentremos a su palabra a través de la Biblia, para que una vez solventadas estas, la llenura del Espíritu Santo nos lleve directamente al poder con el Espíritu, para que sin ningún tipo de duda o temor seamos capaces de ser testigos del Señor Jesús. Aleluya. Ahí sí, entonces usted puede decir: yo soy testigo del Señor Jesús, porque mi vida era antes esto, más esto y lo otro. Ahí nuestro hermano nos compartió su testimonio de lo que él era antes. Pero cuando viene esa transformación que hace el Señor por medio del Espíritu Santo, las cosas son diferentes, y ahora por amor al Señor, por la causa, porque el Señor lo rescató, el hermano le sirve con todo su corazón. Y es lo que ha hecho en nosotros, una transformación, un cambio total en nosotros. Somos nuevas criaturas, pero adicionalmente Él nos llena de su poder cada vez que nos disponemos, cada vez que nosotros oramos. Usted lo pudo constatar, lo ha podido constatar y lo seguirá constatando. Ayer, cuando teníamos oración, después de un tiempo el Señor estuvo ministrándonos. Aleluya. Usted y yo fuimos ministrados por el Espíritu Santo. Amén. Sentimos cómo el Señor nos pone de su Espíritu, cómo el Señor pone su mano preciosa sobre nosotros. Y bueno, llegó el momento en que parece que ya ni queríamos dejar de orar. Qué bueno, gracias a Dios. Entre más oramos, más cerca estamos del cielo. Gloria a Dios. Entre más nos comunicamos con el Señor, más relación tenemos con Dios. Gloria a Les Dios. digo y seguiré diciendo: si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, mi relación con Dios es una mentira. Tiene que entonces haber oración para hablar con Dios, a través de la respuesta de la palabra bendita. Leemos la Biblia y el Señor nos da una respuesta. Él nos dice cómo hacer las cosas, o Él pone esa paz, ese cambio que hay en nosotros, debe haber en nosotros, para seguir avanzando y seguir adelante. Así seremos entonces cumplidores de la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, nuestra casa, en Judea, alrededor de nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en Samaria, más allá, el municipio, el estado, el distrito, y hasta lo último de la tierra. Usted ya sabe que la iglesia cristiana está entrando a diferentes lugares ya del mundo. Gloria a Dios. Aparte de estar en todo México, ahora está ya en los Estados Unidos de manera importante. Está en España, ya está en España, está en Argentina, está en Centroamérica. Y bueno, gloria sea al Señor para siempre, hermanos. La obra del Espíritu Santo sigue adelante, donde se está predicando las buenas nuevas de salvación, donde están conociendo quién es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Usted cree que es importante entonces? ¿Es Amén. interesante? Por supuesto que es demasiado importante, porque la llenura del Espíritu Santo no tiene ningún sentido si no nos convierte en testigos de Cristo, con todo lo que ello conlleva. Hoy la iglesia cristiana interdenominacional está buscando hermanos misioneros, hermanos que quieran trasladarse a España, que quieran trasladarse a Argentina, que quieran estar en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, y bueno, se está buscando. Y sabemos que hay muchas limitaciones, sobre todo en la economía, pero necesitamos el poder y necesitamos al Señor Jesús. Y entonces, cuando todo esto viene a nosotros, va a haber manos que se levantarán y van a estar allá para proseguir compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación del reino de los cielos. Bendito sea el Señor para siempre. A este Señor Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está escrito en Hechos 2:32, 33. En pocas palabras, hermanos, en pocas palabras, el Espíritu Santo nos lleva para que seamos testigos con su poder glorioso, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Que haya una actitud que nos va a llevar a tener más y mejor relación con Dios, así de simple. Así va a ser. Pero esto se requiere de una decisión personal. ¿Tengo necesidad de que el Espíritu Santo esté sobre mí? Tenemos entonces que hacerlo en una súplica, en una petición, en un ruego constante, permanente, y siempre y cuando nosotros le cumplamos al Señor como hemos sido recomendados por su palabra, como que cada día nos recomienda en su palabra.
Muy pronto estaremos recordando y celebrando el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Y cada día hay iglesias, y yo creo que ustedes también, que están en una preparación constante en oración. Que esa oración entonces sea constante y permanente. Yo quisiera invitarle y convocarle para que hoy una vez más podamos unirnos a ese ruego al Señor. ¿Usted tiene esa llenura? Gloria sea al Señor. Debemos tener siempre nuestro vaso lleno de aceite. Que no nos suceda como a las vírgenes insensatas. Que seamos como las prudentes. Que nuestra copa esté rebosando de aceite. Pero no solo la mía, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi familia. Para que entonces estemos en el propósito de Dios y estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Le parece bien si oramos, hermanos? Amén. Por favor. Va a decir, es que el tiempo que usted tiene era más. Tenemos muchas cosas más, pero hoy el Espíritu del Señor nos guía, nos dirige y nuestro programa se sujeta al Espíritu Santo. Amén. Tenemos otras cosas que queremos compartirle todavía a manera de enseñanza, pero ahorita con esto cerramos los 4 fundamentos. Si usted me hace favor, oremos al Señor. Hermanos, nuestro hermano Héctor nos sugiere por ahí algo importante. Sí tenemos 2 3 talleres que podemos compartir, pero yo creo que es muy importante esto que vamos a ver ahorita. Quisiéramos abrir a lo mejor una ánfora de preguntas de los 4 asuntos que hemos tratado, de los 4 fundamentos. Son fundamentos, así es el nombre que lleva dentro del plan de trabajo escalable a 3 años, Dios mediante. Entonces, no sé si necesitamos dar unos pedacitos de hoja o la quieren hacer directa, verbal, con micrófono. Hay micrófono que podemos usar. Si ustedes desean, si quieren compartir o agregar o sugerir algo inclusive, es bienvenido, hermanos. Nosotros no somos los dueños de la verdad. El dueño de la verdad es el Señor Jesús. Entonces Él es el que hace todas las cosas posibles. Entonces pueden hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Si nosotros no sabemos, el Señor lo sabe todo, pero tenemos siervos de Dios que nos pueden apoyar en esto también. Está el siervo de Dios, el pastor presbiterial, el hermano Aarón Cortés Hernández, Abraham Cortés Hernández. No bajé de categoría al siervo de Dios, también es el pastor presbiterial en la Iglesia Central. Así que es el pastor del presbiterio de Iglesia Central. Y es el pastor titular de la Iglesia Central. O sea que tiene todas las categorías el siervo de Dios. Sin problema, Por eso hago la aclaración. Si se equivocó, ya lo bajó de categoría. Y que si está llegando hasta México, pues antes de que llegue van a llamar la atención. Pues por eso mejor que una vez lo aclaro. Muy bien, hermanos, pues estamos listos, dispuestos. ¿Alguien quiere comentar, preguntar, sugerir o decir algo? Si no, lo dice ahora, calle para siempre. Hermano, tiene usted toda la libertad. Usted es el jefe. Pase. Nada más para que despierten un poco, hermano. No lo durmió usted. No. Es que dice que, bueno, es que es una expresión, ¿verdad? Miren, de lo que acaba de decir ahorita el hermano, nada más es un dato cultural. Una ocasión llegamos a, ¿a dónde fuimos? Bueno, andábamos en Israel, pero fuimos creo que a Jordania. En Jordania fue. Ahí dispusieron una habitación, pero de lujo, para nuestro hermano Aarón. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que en lugar de que se la dieran al hermano Aarón, nos la dieron a nosotros. Y entramos a la habitación, tenía ahí su refrigerador, fruta, tenía cantidad de cosas. Y ya llegó mi sobrino y dice, oye tío, se equivocaron. Y le digo, bueno, pues sí, pues ahora ya ni modo. No es cierto. No, yo le dije al hermano Aarón, le dije, pues nos vamos al que nos toca, porque esta pues te toca a ti, a nosotros no. Dice, no, ya te la dieron a ti, ahora tú disfrútala. Gloria a Dios. Pero todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Nada más era para un dato cultural, Amén. Gracias, hermano, muy bueno. Sí, gracias, los despertó porque yo los dormí un poquito, pero bien. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? Con toda confianza.
No sea un testimonio de 2 horas, porque nos quedan exactamente 15 minutos y nosotros nos ajustamos al tiempo también. Le decimos, tenemos por ahí un tallercito adicional, pero no, aunque se quede el taller sin nada, ¿no? Ya será otra ocasión. ¿Nadie? Oye, qué bien entendieron. Todo les quedó bien claro. A ver, el hermano Jacinto. Chito. Bueno, eso. Amén. Adelante, hermano Jacinto. Sí, hermano, lo que nos compartían acerca de las leyes que están tratando de imponer y de aprobar allá en México. No estamos allá, pero nos duele, hermano. Sentimos mucho que nuestros familiares que tenemos allá y los hermanos que han estado siempre velando por los intereses de la iglesia. Y pues claro que no nos toca a nosotros, ¿verdad? Le toca al Señor velar por su iglesia y sabemos que Él tiene todo bajo control. Pero aquí, hermanos, se están implementando programas en donde a los niños les están enseñando, hermanos, como ven las caricaturas, desde ahí ya les están enseñando cómo aceptar este tipo de situaciones de las que hemos estado hablando. Es importante para nosotros entonces despertar y hablarle a la iglesia para que despierte y esté alerta, porque fíjese que la verdad, una de las cosas que no le gusta a la iglesia es ir al culto de oración los viernes, y siempre estamos pocos, muy escasos hermanos, y a veces ni los que colaboran en la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de ayuda le podemos brindar a la iglesia cuando ni los pastores hacemos esto, hermano, de redoblar esfuerzo, de levantar vallado, de estar clamando, intercediendo? Entonces yo creo que esto que nos han traído es una alerta más, hermano, que nos debe de mantener a los pastores en ese compromiso de equipo, hermano, de trabajo como pueblo del Señor. Y yo creo que esto para mí ha sido muy importante, y precisamente pocos venimos, hermano, a este seminario cuando deberíamos estar la mayoría. Y si buscáramos otro lugar sería lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque muchos, como decía usted, están, el hermano, ¿verdad? Héctor decía que están enfocados en cosas materiales o en cosas terrenales o en cosas en las que se entretiene el mundo. Y es triste, hermano, decir que no somos la única iglesia que está pasando esta situación. Hay iglesias que están a punto de cerrarse, hay pastores que están muy mal. No voy a hablar mal de nadie, pero conozco a varios pastores que están pasando situaciones muy difíciles, hermano. Están bien económicamente, pero los resultados que tienen en su ministerio no son el adecuado, hermano. Y da tristeza ver que eso está pasando, y es la realidad. Pero de una cosa estamos seguros, es que el Señor viene pronto por su iglesia. Amén. Y bueno, no nos hablaron mucho, ¿verdad?, de lo que está pasando en México, pero sí nos gustaría escuchar un poco más. No, da miedo. En México hay muchas cosas malas. La maldad se ha extendido demasiado, los secuestros, los asesinatos, en la mayor parte ya en la ciudad, en la Ciudad de México, en los estados de la República Mexicana, no hay ninguno que se salve o que se escape ante la maldad que se está extendiendo. Pero, hermano, es bíblico, son principios de dolores. Amén. O sea, entonces el cumplimiento de la venida del Señor, pues esto nos lleva a presentar esa reflexión y a tener una búsqueda mayor. Lo que es alarmante, y no es solamente aquí la guardia de oración, fui a una guardia de oración del presbiterio al que pertenezco, el Estado de México, y pedí el programa. Y bueno, pues me empezaba ahí con alabanza, pero no decía el tiempo, no pusieron tiempos. Y bueno, de repente, ya estando ahí, cantaban y cantaban y cantaban. Y ya iba a ser 1:30 de alabanza. Y digo, bueno, ¿y a qué horas van a orar? Es guardia de oración. ¿Cuáles son los motivos de la guardia de oración? Porque hay que ir por motivos. O sea, la planeación de un programa de oración, de guardia de oración, es oración. No está exento que usted pueda cantar un canto, un himno al Señor, pero así como que se la pasen entonces cantando, ya no fue guardia de oración, ya fue concurso de alabanza, porque así está pasando. Entonces en cada punto a veces hacen más canto, o 2, 3 cantos, y la oración de 3 minutos. No, solamente cuando es guardia de oración de muchos puntos, que son 7 o 10 minutos, y estamos hablando de 2 horas, entonces a lo mejor sí necesitamos dividir el tiempo, pero en oraciones, y a lo mejor a la mitad, en el cambio, a la mitad de los objetivos,
de las guardias de oración sí podemos cantar un canto. Ahora sí, para despertar, porque algunos están durmiendo, algunos se quedan doblados en los escalones, dicen que están orando, y no es cierto, hasta el ronquido se oye. Entonces, pues no, la guardia de oración se ha complicado mucho. La verdad, los varones no sabemos orar. Tenemos que decirle, como dijeron los discípulos al maestro, enséñanos a orar. Debemos entonces considerar estas cosas, y a la hora de que ustedes planean su guardia de oración, tengan claros sus objetivos. Si la guardia comprende 2 horas, pues a lo mejor sí es conveniente que puedan cantarse 3 himnos, pero espaciados, al inicio, a la mitad y al término. Pero no dedicarse a cantar y a cantar y a cantar, porque... Y luego hay otro detalle, que los hermanos amados de la música, con todo respeto de lo que tocó ahorita aquí, quieren ellos sobresalir, y la iglesia, aunque sea grande, no se escucha, porque la música es la estruendosa y quiere la escandalosa arriba. No, es al revés. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo debe estar arriba, la música abajito. Es una guía nada más para que no se nos salgamos, porque no sabemos cantar. Tenemos a veces voces muy distorsionadas, pero entonces nosotros debemos también saberle cantar al Señor. Dice la palabra que tenemos que cantar con inteligencia. Con inteligencia. Entonces el inteligente, el ministro de la música, tiene que ser inteligente. Da la entrada, da el tono, y él va abajo, guiando abajo, para que la iglesia arriba se escuche la voz y llegue como olor grato a la presencia de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Sí. Agregar dos cosas a esto, que todo está excelente. Como no sabemos orar, tenemos que planificar la oración. Vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿no? Usted cita la oración de 6 a 8 de la noche, ¿sale? Entonces, ponga usted 8 motivos por los que se va a orar, de 10 minutos. ¿Cuánto vamos? 8, 16, ¿cuánto es? Sí, no, ya nos pasamos, ¿no? Ajá, muy bien, entonces tienen que ser, por ejemplo, 8 motivos, ¿no? 8 motivos entre de 2 horas, 120 entre de 8. 8 motivos de 20 minutos, o de 15, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? 8 motivos de 10 minutos. Otra vez ya me pasé. No, 80. Muy bien, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 40, ¿no? Podemos alabar a Dios 20 minutos y podemos, ¿verdad?, tener un pequeño fervorín de 10 minutos, una consideración. Es una manera como estamos haciéndolo en varios lados. La oración no se hace tediosa, no tienes gente ahí durmiéndose, porque cada 10 minutos, ¿verdad?, se para el hermano, tampoco va a predicar, porque estamos muy acostumbrados a sermonetear. Se llaman sermonetes. Cuando a ti te encargan la alabanza y te la pasas predicando, se llaman sermonetes, ¿verdad?, en homilética. ¿Ya identificó? Sí. La alabanza es alabanza. ¿Qué requiere? ¿Qué tiene la alabanza? Ya me estoy metiendo a orden cultural, ¿verdad? Pero ¿qué tiene la alabanza? Cantos, salmos, ¿verdad? Himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Y testimonios. Lo acabamos de ver en la escuela dominical, el testimonio, ¿no? Breve, conciso y que no sea triste, sino que sea para la gloria de Dios. Porque si es triste se llama tristimonio, ya no es testimonio. Entonces, amados hermanos, con esta planificación usted hace que cada cambio, la persona nada más dice: hermanos, ahora los invito a orar por los hermanos que están allá en México. En los siguientes 10 minutos vamos a interceder por los hermanos allá de México y sus familias. Pasan 10 minutos y el siguiente que le toca a usted designa a 8 personas, y el siguiente dice: hermanos, nuestro tercer punto es por las leyes que no sean aprobadas. Pasan los 10 minutos y la oración se hace dinámica. Porque así se ha hecho mucho tiempo, gracias a Dios, pero hay muchos lugares en donde llegaban todos, no había una dirección, todos salen al altar, nadie sabe por qué está orando, y cada quien está orando por sus propias necesidades, y no hay verdaderamente motivos de intercesión. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Por eso se acuerdan el recuadro que veíamos ayer: planeación, así sea de manera local, hermanos, o de manera de zona, o de manera de presbiterio. Planeamos y la oración se hace efectiva. La oración es bien efectiva. Y con respecto a lo de la música,
Yo escuché alguna vez, como dato cultural, voy a copiarle al hermano ahora, que alguna vez estábamos en un lugar reunidos y los de la música tenían un ruidal, ¿verdad? Y tenían un concierto, pero el volumen era muy alto, y el que estaba hablando le dijo: hermano, música de fondo, no música de fonda. Y me gustó mucho el comentario de este hombre. Ya no le agrego más porque ya lo dijo todo. Muy bien, ¿alguien más? Hermano, una Sí, hermano. pregunta nada más. Así trabaja. Mi pregunta es sobre este último punto. ¿Qué tan necesario es como uno pastor exhortar a la iglesia a ser llena del Espíritu Santo? Porque a veces no lo hacemos. Así como el hermano puso un fundamento de los barriles, cómo debe estar lleno, ¿verdad? A veces nosotros perdemos ese enfoque. ¿Y de qué manera nos puede dar una enseñanza, algo práctico, para hacernos más responsables sobre eso? Porque eso es lo que nos falta, responsabilidad como dirigentes, de llevar a la iglesia a ser llena del Espíritu Santo. De una manera práctica, pudiera ser que si usted va a cargar una banca de estas y le pesa mucho, si usted tiene el poder del Espíritu Santo, alguien va a llegar, a lo mejor le va a ayudar a cargar la banca, o el peso va a ser más, sí la va a aguantar. Tiene poder, tiene fuerza, tiene fortaleza. Si usted no tiene poder, no tiene fortaleza de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pues hará muchos intentos, pero no va a poder ni levantarla siquiera en una parte. Entonces necesitamos nosotros forzosamente que el poder, estando en nuestras vidas, en nuestros corazones, podemos enfrentar muchas cosas. Práctica. La llaman a usted a orar por un endemoniado. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo, la oración de fe en el nombre del Señor va a hacer que el demonio salga. Pero si usted no tiene el poder, si no tiene la fortaleza del Espíritu Santo, el demonio se le puede venir, lo puede agarrar y lo puede revolcar, y usted entonces va a estar difícilmente haciendo las cosas. Entonces la iglesia debe ser iglesia poderosa, que cuando haya una situación de esta, una enfermedad, un enfermo, vamos al enfermo, ¿cómo puede sanar el enfermo? Con la oración de fe y la intervención directa del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Hay enseñanza a través de Santiago 5:17, si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Pues al más viejito, creo que ahorita de todos es el hermano Gamaliel Flores. Entonces llamen, no, los ancianos son los que ministran, los que, desde los diáconos, porque los diáconos son parte de. Entonces usted lleva a los ancianos de la iglesia, oran, usted como pastor lleva 2 o 3 más, se pone en oración, y usted unge al enfermo con aceite, con el aceite consagrado. No porque esté consagrado tiene poder, el aceite no tiene ningún poder, es un símbolo nada más. Pero el poder viene de Dios, a través del Señor Jesucristo. La oración de fe sanará al enfermo, pero lo sana el Señor Jesús. Si la iglesia no tiene el poder, si la iglesia no tiene esa fortaleza del Espíritu Santo, cualquier intento que haga no va a hacer nada. Otro ejemplo, si usted tiene en su membresía 10 personas y quiere que la iglesia crezca y tiene un templo tan grande como este, y ya pasó un año y usted no ve ningún resultado, y ha hecho usted cantidad de cosas, lo llevo otra vez al inicio de la iglesia, lo que hacía el hermano Josué Mejía. Él intentó incluso poner las campanas para llamar a la gente, para invitarlos. Hacía algo así parecido a kermeses para ver si llegaban. Pues sí, llegaban a comer de gratis, ¿verdad? Y se iban y nunca volvían a regresar. Pero cuando el poder glorioso del Espíritu Santo bautizó a la iglesia de Portales, la iglesia empezó a crecer de una manera tal que le preguntaron al hermano Josué Mejía cómo le hacía para que su iglesia creciera tanto. Y le dijo, es que cada uno de ellos es un predicador. Amén. Entonces, ¿cómo va usted a predicar si no tiene el Espíritu Santo? Pues no va a avanzar. Su iglesia va a seguir siendo de 8 o de 10 y no va a crecer. Y va a tener un edificio que al rato va a cerrarlo porque ya ni los domingos le hacen caso. Pero con el poder, entonces al rato ya no van a caber aquí, porque dice la palabra de Dios que cada día se agregaban los que habían de ser salvos. Entonces aquí se van a estar agregando siempre y cuando el poder esté en la iglesia. ¿Le contesté? ¿Le contesté? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo? Entendí que empieza en nosotros. Sí, Por supuesto. Empieza, ese será el punto. Tiene que empezar conmigo, definitivamente.
Yo no puedo decirle que lo haga el otro si no lo he hecho yo. La pregunta, hermano, perdón que me interrumpa, la pregunta era, ¿de qué manera nosotros podemos citar al pueblo a que sea lleno del Espíritu Santo? Tiene usted que hacer una planeación de trabajos. Primero, oración. Lo más importante es la oración. ¿Cuánto oran? No me conteste. ¿Cuánto oran? Pues que llegamos y pues cada uno ora lo que puede, porque no todos llegamos juntos, aunque se cita una oración. Por ejemplo, en la iglesia en Toluca hemos establecido que a las 10 en punto los hermanos deben estar, para que oremos de 10 a 10:30, 30 minutos. Si alguien por una razón no llegó a tiempo, entonces que él tome su tiempo. Si llegó a las 10:15, pues se levantará hasta el cuarto para las 11 de orar. Entonces que todos estemos en el mismo entendimiento, en el mismo sentir, en el mismo compromiso, pidiéndole al Señor entonces que Él cumpla esa petición nuestra, sobre todo si es por la ayuda del Espíritu Santo, para que la iglesia crezca. No puede haber crecimiento si no hay oración, si no hay un alimento espiritual constante. ¿De dónde va a tener el alimento? De la lectura de la palabra de Dios. ¿De dónde lo va a seguir obteniendo? De la vida cultural, en la familia y en el templo. Si usted asiste al templo nada más al Salmo 23, no va a tener usted ningún crecimiento, ninguna llenura, ni nada. Y a lo mejor el Señor bautizó a todos, y a lo mejor el Señor vino y se llevó a todos, y usted encontró y el templo estaba vacío. Entonces hay cosas que tenemos que considerar y comprender, que no necesitamos buscarle mucho, ¿no? Sí, bueno. También, perdón hermano, también de manera capacitar a la iglesia, el libro de Hechos es un manual excelente para que nosotros entendamos la diferencia de una iglesia que se maneja con el poder de Dios a una iglesia que no lo tiene. Entonces hacer un estudio del libro de Hechos es muy edificante para la iglesia, y ellos van a comparar, ¿verdad?, cómo es que debieran funcionar las congregaciones. Entonces, porque a veces le decimos, iglesia, vénganse a orar, vamos a orar por el Espíritu Santo, pero si no lo entienden, si no hay esa convencimiento de que yo lo necesito buscar, pues porque no sé el alcance, ¿verdad?, de la guianza del Espíritu Santo sobre mi vida, entonces no lo voy a hacer. Pero si tú le dices por qué, los beneficios, las bondades, la diferencia entre un congregante lleno del poder de Dios a un congregante que no está lleno del poder de Dios, yo creo que también la iglesia se convence y dice, me conviene, ¿no? Lo tengo que hacer, y aunque yo no lo había pensado así, hoy lo tengo que empezar. Entonces el libro de Hechos nos auxilia mucho en ese tema. Gracias, hermano. Dice el Evangelio según San Lucas, una recomendación del Señor, 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, quedaos, estar aquí en el templo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, entonces ahí está la planeación de cómo podemos verlo. Nos vamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y no sabemos el texto de memoria. Entonces de ahí, el verso 14 del mismo libro de los Hechos, todos los que estaban ahí, los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. O sea, no se trata nada más de que usted solo como pastor esté ahí buscando y pidiendo a ver si toda la iglesia es bautizada. No, tiene que estar entonces el grueso, el grupo, toda la iglesia. El verso 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.